Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angie, soy cantante y vocal coach y hoy voy a estar reaccionando a la nueva canción de Bad Omens que salió ya hace varios días atrás, pero no había tenido el tiempito de escucharla. Así que eso, espero que les guste y vamos allá. Qué ambiental y bonita suena esa guitarra, me gusta. Un sonido bien oscuro, atmósfera bien nostálgica. Su voz siempre tan limpia. En ese primer verso ocupó como otro tipo de colocación, Dying Love, otros colores en su voz que no había escuchado antes. Hay varios cambios, pero sin perder su esencia que personalmente me gusta mucho, mucho. No lo recuerdo quién te estaba cantando tan grave. No lo recuerdo. Ese scream. ¿Ah? Bueno, y los brazos, me encantan. They circle over the stage, my essence slipping away. Turn for I've been dying to Me gusta love, mucho el efecto dying que to ocuparon ahí en la love, guitarra. dying to Suena muy bien. love. I've been dying to love, dying to love, dying to love. One more second's enough, second to love, second to love. I've been dying to love, dying to love, dying to love. One more second's enough, second to love, second to love. Muy, muy buena canción. Muy, muy, muy buena canción.
siempre su buen puente antes de, ¡pa!, de la explosión de guturales. Eso es algo muy de ellos, al menos desde que yo los comencé a escuchar. eh, Hay hartos cambios, pero conservan igual gran parte de la esencia que a mí personalmente me gustó. Yo los comencé a escuchar durante la pandemia, y la primera canción que conocí de hecho fue The Death of Peace of Mind. Y la verdad es que fue amor a primera escucha. Si hay algo que me gusta de las bandas de metal alternativo de hoy en día, llámese Bad Omens, Spirit Box, es que no tienen miedo de experimentar con otros sonidos. Es algo que rescato mucho y que valoro mucho. Se siente un poquito, personalmente es como yo lo percibo, es como un poquito un renacer de lo que es el new metal en su tiempo, en los años 2000. Se siente un poquito cercano a ese tipo de experimentación, de sacar temas que no sean solamente pura pesadez, sino que juegan también un poco con la melancolía, con otras emociones. Conectan no solamente con por medio de un sonido más brutal, sino que también hay el tema de las voces limpias, que haya juegos, que haya distintas dinámicas dentro de la misma canción, una parte fuerte, una parte más tranquila, luego hacia un clima más explosivo, que por ejemplo es cuando Noah hace esos guturales tan, pero increíbles. O sea, se nota que detrás de su voz hay mucho trabajo, obviamente hay mucho talento, pero hay mucho trabajo para llegar a sonar como él suena. En cuanto a la postproducción de la canción, siento sí que el sonido que le dieron a los guturales personalmente no me gustó. Me gusta más cómo suenan sus guturales un poquito menos procesados, más al frente, más crudos, porque tienen muy buenos guturales. Entonces siento que acá le quitaron un poquito el protagonismo al gutural. Acá quizás el sentimiento o el foco está puesto en otras secciones de la canción, en la letra, eh, en la emoción pura, que se siente muy, en verdad, muy nostálgica en una primera escucha. Pero siento eso, si hablamos ya de temas más postproducción, de cómo trabajaron su voz limpia, como siempre, preciosa, angelical, con ese toque de vulnerabilidad que él tiene, que es muy característico de él y que a mí personalmente me encanta. De hecho, es una de las cualidades de la banda en general que más me gustan, junto con el sonido, ya sea más pesado o más suave, mezclado con distintos elementos de distintos otros de otros géneros musicales, que es algo que, como les dije, a primera escucha fue lo que más me gustó, eh, tanto como cuando lo escuché por primera vez, como ahora esta canción que la estoy escuchando igual por primera vez. Pero eso, esa es mi opinión más sincera sobre la canción. Eh, si la comparo un poco con Spectre, que cabe que la escuché antes de grabar una reacción, me gusta más Spectre porque siento que la voz está mucho más cruda. No sé si me explico, o sea, quizás las personas que trabajan un poco en postproducción me entiendan. La voz se siente más vulnerable, más cruda, más expuesta, no tan procesada, que es a lo que quiero llegar. La vulnerabilidad de la voz de Noah es una de las mejores cualidades que tiene. Realmente, ese como pequeño flip que tiene casi siempre al final de las frases, que es como que estuviera a punto de llorar cada vez que canta. Es como que siempre está jugando entre esa fuerza con la que canta, con esa vulnerabilidad. Siempre se siente como ese choque de esas dos energías en su voz. Y eso se marca más aún cuando están sus guturales muy presentes, que siento que es lo que me faltó esta vez, pero aún así, o sea, sus guturales siguen siendo impresionantes en contraste con su voz limpia, que es muy melódica, es muy dulce, y es una también otra característica musical, eh, muy muy característica de ellos. Muy pocas bandas me recuerdan a, por ejemplo, a Linkin Park, y Bad Omens es una de ellas, eh, porque siento que Noah juega tan bien como en su momento jugaba Chester, con las energías, tanto la agresividad como con la vulnerabilidad. Sabe hacer eso muy bien. Y para qué decir el tema instrumental, siempre el sonido que hay detrás de Noah, de los instrumentos, también acompaña mucho la energía de la voz.
siempre. O sea, es una banda que siento que se complementa mucho, se compenetra mucho, voz instrumental. Es algo que me gusta mucho de ellos, la verdad. Por eso los sigo y en verdad me declaro muy, muy fan de ellos. No lo puedo negar, me gusta mucho el trabajo que hacen. Y eso, espero que les guste mi opinión. Ten en cuenta que es eso, es mi opinión sobre algunos aspectos técnicos o cosas así. Pero si hay algo que destacar es que la banda y en general es una tremenda, pero tremenda banda que siento que no tienen el reconocimiento que merecerían aún, a pesar que han crecido bastante desde que yo los comencé a seguir, pero siento que todavía les falta más reconocimiento porque en verdad creo que son de los más talentosos hoy en día en cuanto al estilo de metal más alternativo. Siento que tienen mucho más como para explotar. Eso. Espero que les haya gustado mi opinión. Si tienen alguna sugerencia, petición de cualquier cosa, la verdad es que a mí me gusta escuchar mucha música, escucho pero de una infinidad de géneros, de bandas, cantantes, de muchos estilos. Así que si tienen alguna recomendación, algo similar a Bad Omens que a lo mejor no he escuchado, porque en verdad me gusta mucho lo que hacen ellos, puede ser algo similar a Bad Omens, estaría muy dispuesta a escucharlo. Así que eso, gracias, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.